En el amplio campo popular de las solidarias, progresistas, feministas, humanistas, estás ahí, como bien decís, terminando una campaña. Vamos a preguntarle lo primero que queríamos preguntarle, Ariel. ¿Te acordás? Bueno, yo, como normalmente la situación está muy complicada a nivel general y son todas malas noticias, quería arrancar con una buena noticia. No sé si eres lo que habíamos quedado, pero al menos quiero arrancar por la parte buena. Las encuestas le están dando bien a Leandro Santoro. ¿Nos podés transmitir cuál es la sensación que tenés en la campaña vos desde territorio? Bueno, efectivamente la campaña viene bastante focalizada en una preocupación que aparece en los timbreos, en los volantes, en la repartida de volantes, en las caminatas, con los comerciantes, que tiene que ver con una sensación de hastío, de amesetamiento de la gestión porteña, y eso creo que es lo que está haciendo la plataforma para pensar en que es momento de dar una vuelta de página. Respecto de las encuestas, como dice Leandro, somos muy cautos respecto de eso porque la ciudadanía es la que tiene la última palabra y eso es el día de la elección. De acá hasta ese momento, la tarea nuestra es seguir interpelando a esos sectores que, como les decía, los últimos 2 años, por lo menos de la gestión de Rodríguez Larreta, cuando él empieza a nacionalizar su perfil, ahí ya empezó lo que nosotros y nosotras venimos diciendo como el abandono de la ciudad de Buenos Aires. Es la primera vez que vemos que es posible dar una vuelta de página en la ciudad, porque también esto que nosotros y nosotras veíamos lo transmite la gente en la calle. El subte llueve, o sea, adentro del subte llueve. La ciudad de Buenos Aires, con el PBI per cápita más alto de todo el país, un PBI per cápita similar al de Estados Unidos. No puede ser que el subte de la ciudad, con una concesión infame, funcione como funcione. En el medio, no sé si llegó a Córdoba, calculo que sí, el render de la línea H no construida ni nada, ni empezada. O sea, en realidad el render no, los carteles. Y ahí Leandro hizo un spot interesante de nosotros podríamos hacer un render de esto, pero nos dedicamos a militar y a construir una alternativa, porque en la lógica del gobierno porteño, más que inaugurar obras, hace render de lo que quiere, de lo que dice que es, y nos damos cuenta que es pura fantasía, ¿no? Así que el termómetro ciudadano viene movilizado en esto, ¿no? En la sensación de que la ciudad no está gestionada, ¿no? No se ve la gestión política de los servicios públicos, la basura por todos lados de la ciudad. Les diría que prácticamente ni se reconoce la diferencia entre norte y sur, que siempre en la ciudad fue muy desigual respecto a la provisión de servicios. Hoy, por supuesto que el sur de la ciudad no les interesó nunca y ahora muchísimo peor, pero también en barrios y en comunas donde a veces se podía percibir una diferencia al respecto, no. Yo trabajo sobre Avenida Corrientes principalmente buena parte de mi día y les puedo asegurar que el abandono se ve hasta la Avenida Córdoba por lo menos. De las avenidas principales. Siempre la Avenida Rivadavia fue el punto de corte para nosotros y nosotras, y sin embargo ese límite se corrió mucho más. Así que bueno, vemos a la ciudadanía con ganas de poner un freno, por lo menos poner un freno a esto que ya se siente que es como, bueno, cuando nos decía, cuando Macri, cuando el expresidente decía el curro de los derechos humanos, bueno, nosotros le decimos el curro de los negociados, se termina. O sea, es hora de poner un freno a eso que ya trasciende los negocios inmobiliarios, que está a la luz de cualquiera que vea las torres que se construyen en todas las cuadras, ¿no? A la distancia se ve una campaña electoral muy inteligente de Leandro Santoro. Ahora, en determinado momento hablaste de Rodríguez Larreta y ahora en esta última parte estás hablando como de un desmejoramiento diario de la ciudad. Entonces, por lo que interpreto de lo que vos decís, Jorge Macri está empeorando la gestión. Sí, completamente. No,
es un jefe de gobierno que no está. O sea, no aparece frente a los conflictos, no aparece no aparece dando la cara frente a cosas importantes, y continúa la línea me sale decir de abandono porque es la palabra que más estamos usando, pero podríamos decir la desidia estatal, porque la verdad que continúa la línea de los últimos años de Larreta, en la que esa gestión que en algún momento aparecía como una gestión, se veía el hacer en algunas áreas del gobierno, la verdad que no. Y además de todo, digo, Jorge Macri también es un candidato que empalma perfecto con la política cruel del gobierno nacional. Yo creo que son una continuidad igual, digo, porque también eso el votante lo tiene claro. Larreta, Macri, Larreta, Jorge Macri son lo mismo para nosotros. Están divididos por una cuestión de oportunidad política, y también creo que entre ellos y Adorni, el candidato de Milei en la ciudad, lo que están haciendo es dirimiendo una interna de la derecha, mientras que nosotros estamos preocupados por una elección local. Entonces, digo, también esto se ve, ¿no? La ciudadanía no come vidrio. Si bien claramente Jorge Macri es un jefe de gobierno ausente, hay una continuidad en una política que tiene que ver con la desinversión de la desinversión pública, con los presupuestos a la baja. Se pueden observar algunas diferencias porque es un año electoral, nada más, pero la verdad que representan el mismo sector político. Los votantes esto lo saben, y me parece que también nos lo demuestran en la calle, cuando llevamos nuestra boleta, nuestros volantes con propuestas específicas para cada sector, con propuestas pensadas para cada territorio, y encontramos una escucha que no era la escucha de otros años, otras campañas. Sí, justamente eso te estaba por preguntar recién, si creías que era un fenómeno local esta proyección del espacio, o si más bien se trataba de una disconformidad de la ciudadanía con el gobierno nacional. Pero por lo que venís diciendo, me decís que es más un fenómeno local. Sí, sin duda es un fenómeno local. Pero también parte de esa ciudadanía puede conectar muy fácilmente con la crueldad del gobierno nacional. Pongo un ejemplo muy concreto. Yo trabajo, como les decía, la mayor parte del día en Avenida Corrientes, a 4 cuadras del Obelisco. Para quienes no conocen, estamos en el centro porteño, en una zona que pospandemia, que finalmente la pospandemia es el gobierno, principalmente el gobierno de Jorge Macri, oficinas vacías, no pasa nada, no hay alquileres accesibles en la zona. Bueno, es una parte de la ciudad totalmente subutilizada y liberada. Bueno, muchos y muchas habrán visto el video de Jorge Macri, yo creo que era con una hidrolavadora, pero levantando una persona acá a un par de cuadras de donde yo estoy en este momento, para sacar a una persona en situación de calle que estaba durmiendo abajo de un techo de un comercio. Bueno, esa lógica, la ciudadanía la conecta perfectamente con la crueldad del gobierno nacional, con aquellos sectores que para ellos son el descarte, son la escoria de la sociedad. Entonces, Jorge Macri dice: voy a limpiar la ciudad, una política de limpieza social, diríamos. Yo te digo limpieza social y me voy a los higienistas de 1900, o sea, una política retrógrada, conservadora, racista, y es la misma lógica del gobierno nacional, con Sandra Petovelo como ministra de Capital Humano, desfinanciando a los comedores y guardando la comida en galpones. Y esto se ve, la verdad que esto se ve. Por supuesto que para nosotros y nosotras la disputa es porteña, porque estamos en una elección de medio término. Lo que nosotros queremos es que la legislatura se siga llenando de compañeros y compañeras que puedan representar los problemas reales de la ciudadanía. Por supuesto, en la ciudad también sufrimos el desfinanciamiento nacional en un montón de áreas. En educación, ni que hablar. En obra pública, ni que hablar. Pero el gobierno de la ciudad, frente al desfinanciamiento nacional, no hace nada.
por eso decimos también que son lo mismo, en algún punto son lo mismo. Natalia, queríamos preguntarte, porque el PSOL, nuestro PSOL a nivel nacional, promueve por supuesto la unidad nacional. ¿Y cómo podemos hacer ahí la semejanza en Cava, que Cava es un ejemplo en ese sentido, con Es Ahora Buenos Aires? Bueno, yo creo que el enemigo es grande y pisa fuerte, ¿no? Como creo que la lista de Es Ahora Buenos Aires logró una unidad amplia, intersectorial. En nuestra lista habemos feministas, docentes, sindicalistas, representantes de la universidad, representantes del sector de la salud, representantes políticos del campo nacional, popular, de la izquierda, de los progresismos, súper amplio. Nosotros y nosotras creemos que también es muy importante la elección en el frente interno, ¿no? Para poder demostrarnos que es posible la unidad que declamamos como única salida frente a una derecha fascista y autoritaria como la que gobierna a nivel nacional y con sus cómplices espejados en la ciudad de Buenos Aires y en otros lugares del país, ¿no? Me parece que es el tiempo de la responsabilidad política. Nosotros tenemos que anteponer frente a cualquier diferencia la necesidad de ponerle un freno a esta derecha que no, digamos, todos los miércoles reprime y pega a los jubilados y jubiladas. Si eso no nos horroriza, la persecución punitiva a la gente que protesta, a los laburantes que salen a bancar a los jubilados todos los miércoles, a las organizaciones político-partidarias, que el gobierno y a las organizaciones sindicales. Estoy pensando en ejemplos que tuvimos de fuerte persecución ideológica, pero bueno, con consecuencias penales muy fuertes. Entonces, en este entorno punitivista y autoritario, y pienso en esto y me voy un segundo al martes con el proyecto que tiene dictamen de baja edad de la punibilidad, frente a ese escenario nos atacan a los viejos, nos atacan a los pibes de 13 años. ¿Cómo ese horror no nos va a unir? Bueno, ojalá que la ciudad y que la lista que conformamos sea un posible espejo para otros distritos, que podamos tener la responsabilidad que se necesita. Yo creo que también el pueblo argentino está viviendo de una manera lamentablemente cruel el ajuste del gobierno nacional. No hay provincia que zafe de ese ajuste. Algún gobierno provincial podrá contrapesar más o menos, pero ningún gobierno provincial puede competir sola con las arcas del gobierno nacional. Ninguna provincia es 100% autónoma, empezando por la ciudad de Buenos Aires, que toda vez que puede exige un nivel de coparticipación como si fuéramos una ciudad que no tiene recursos. Entonces me parece que bueno, que ojalá podamos también en otras provincias replicar esto, y también de cara a la elección nacional, a la disputa por el Congreso, ¿no? Que bueno, que faltan unos meses, pero también esta es una linda puerta de entrada a esa conversación más amplia que necesitamos. ¿Hay expectativa entonces de que un buen resultado en Cava pueda hacer una proyección, pueda tener un efecto sobre los resultados en las otras provincias argentinas para lograr un mejor Congreso a fin de año? Sí, yo creo que sí, que hay fuerte expectativa. La ciudad de Buenos Aires tiene esa cosa que a muchos porteños y porteñas siempre nos intentamos diferenciarnos, que es esa cosa porteñocéntrica, como se dice, ¿no? Bueno, tenemos la cosa de ser no solo la capital del país, sino también el centro neurálgico de un montón de dependencias nacionales, y eso nos pone un poco en la palestra de la escena. En este caso, prefiero pensar que esa centralidad que suele tener la ciudad de Buenos Aires, en detrimento de otras realidades muy acuciantes, puede servirnos para la construcción de una unidad a nivel nacional, y también para las elecciones que siguen, que se puedan constituir listas que representen a la diversidad política e ideológica que necesita nuestro pueblo para poder enfrentar a esta derecha que no tiene límite. Digamos, yo creo que hay una necesidad también de volver a conectar con esos sectores y esos compañeros, compañeras que
La política también muchas veces se les ensancha la distancia que hay y hay que volver a conectar. Digamos, me parece que también en aquellos momentos en los cuales se profundizó la distancia entre representantes y representados, bueno, ahí entra la derecha, es el mejor terreno. Por lo tanto, necesitamos representantes que se parezcan a su pueblo, necesitamos representantes que no le den la espalda a la agenda del pueblo, y que esos representantes puedan llevar la voz, como siempre dice nuestro diputado nacional Carlos Heller, ¿no? El diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, el Congreso Nacional es una caja de resonancia del pueblo. Tiene que ser caja de resonancia de la agenda de la ciudadanía. Entonces, bueno, necesitamos que el Congreso pueda representar las agendas de la ciudadanía, necesitamos llevar proyectos que impulsen también al sector cooperativo, del cual todos somos parte, y que en los sucesivos gobiernos que hemos tenido, con sus bemoles, hemos tenido momentos de mayor políticas para el sector y momentos como ahora, con el INADES desfinanciado, que bueno, volvemos a estar, como en cada crisis, el sector cooperativo también en el ojo de la persecución, ¿no? Sí, en relación a eso, queríamos aprovechar tu rol, Nati, de educadora, también de gestora en el ministerio, y esa conexión que tenés con docencia y juventud, el mundo del trabajo. Bueno, es un poco amplia la pregunta, pero creo que sabés que me refiero a este electorado que tiene que tener una especial atención, como también las diversidades por la ley de cupo. Vos decías la responsabilidad es militar, la responsabilidad es llevar a esta escribanía que es la legislatura otras cuestiones y superar los pisos, ¿no? Entonces eso, quería que nos contaras un poco a nivel educativo qué se puede hacer para todo esto, que está precarizada, que está informal, que está sin trabajo, y también docencia, ¿no? Sí, estamos justo en fecha de aniversario de la Ley de Identidad de Género. Uh-huh. Así que me diste el pie perfecto para introducir que en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, el ataque a la educación sexual integral es de los peores. Es un ataque ideológico tremendo, es un ataque a las infancias. La educación sexual integral nos permite, está demostrado, numerosos documentos lo dice UNICEF, no lo dice Nati Stopani, ha permitido que niños y niñas en situación de abuso intrafamiliar puedan denunciar lo que pasó frente a sus maestras, bajo la consigna de que la maestra siempre te cree, ¿no? Que es una consigna que a mí me conmovió mucho en una marcha del 8M. Acá en la Ciudad de Buenos Aires vi 3 maestras con guardapolvo blanco, y me parece que ese es el camino, ¿no? El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires incumple aspectos de la ley de educación sexual integral que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires, una ley pionera. Uh-huh. Venimos del ataque de Soledad Cunha con la famosa letra E y un intento de desprestigiar la lucha del movimiento transfeminista, que ya que estamos también... es importante e imperioso recalcar que la lucha feminista y en ese sentido la lucha por el cumplimiento del derecho a la educación sexual integral es una discusión en clave de igualdad. A mí me gusta citar siempre a una autora negra, Bell Hooks, norteamericana, fallecida hace 2 años, si no me equivoco, que ella dice, bueno, hay un feminismo para todo el mundo. El feminismo no es un movimiento anti-hombres. Uh-huh. Bueno, yo creo que esto hay que volverlo a decir, aunque parezca una discusión del 2015, cuando empezaba a volverse cada vez más fuerte la ola verde-violeta, ¿no? Me parece que el proyecto político que nosotras estamos impulsando es un proyecto que tiene como centralidad la búsqueda de la igualdad. Y ahí el feminismo puede hacer escuela de cómo construimos en clave transfeminista organización política. Por eso siempre referimos a las luchas anteriores que nos precedieron y que nos permiten también decir que queremos que la legislatura se llene también de este enfoque. La lucha por los derechos implica también pensar que hay población especialmente excluida de los derechos. Los migrantes, la población LGTB,
los niños y las niñas son sectores totalmente desprotegidos por el gobierno de la ciudad, ni que hablar del gobierno nacional, que por momentos parece que está lejos, pero tienen ahora cual plato volador al candidato Adorni representando sus intereses, y por supuesto ustedes recordarán seguramente a Ramiro Marra, que es un claro ejemplo de la violencia absoluta frente a la ex legisladora Ofelia Fernández, por poner un ejemplo que, Claro. si hablamos de juventud y de feminismo, madre mía, estar en los zapatos de Ofelia, que ella siempre dijo, no me voy a poner en el lugar de víctima en el que ustedes quieren que me ponga, y me corren por ese lado. Me parece que ese es el ejemplo más guarro y más brutal que tenemos de lo que es capaz, ¿no? Digamos, Ofelia salía de la legislatura y tenía ejércitos de trolls matándola en redes sociales y gente de civil rodeando la legislatura, ¿no? Entonces, digo, son capaces de todo. Me parece que también hay un ataque muy fuerte al sector docente en la Ciudad de Buenos Aires desde el punto de vista del desprestigio de la función que tenemos como docentes y como educadores en una ciudad que está más preocupada por decirnos que tenemos que controlar nuestras emociones y regular el estrés, ¿no? De tener lugares, de decirnos, bueno, frente a una entrevista con una persona, un niño, con un sujeto de derecho que está atravesando una situación de violencia, un respiro de 5 minutos, después volvés, seguís la entrevista. Bueno, no. Lo que la ciudad necesita es el fortalecimiento de los equipos de atención integral de la salud, que son equipos del Ministerio de Educación de la ciudad que asisten a los equipos de orientación escolar, a los DOE, a los departamentos, depende del nivel que haya, y que en las escuelas son fundamentales para abordar situaciones complejas desde violencia dentro de la escuela, como violencia intrafamiliar, como casos de familias que están atravesadas por el consumo de drogas y por supuesto por la desigualdad, porque por eso insisto en el enfoque transfeminista, porque nosotras venimos a decir que el problema es la igualdad. Y si digo que el problema es la igualdad, el problema con el que nos enfrentamos es con la concentración de la riqueza. Porque ahí está el origen, digo, me voy a Rousseau, el origen de la desigualdad es la propiedad privada, es la propiedad de algunos en detrimento de la pobreza y el desahucie de las grandes mayorías. Entonces, claro que a Marra, a Adorni y a esta runfla de amarillos les molesta tener enfrente una opción, una alternativa que se puede volver hegemónica en la ciudad de Buenos Aires, que viene a plantear que la crueldad no puede ser el eje de vida de la ciudad. Pero bueno, estamos dando esa discusión en las calles todos los días y estamos bastante convencidos de que la ciudadanía tiene una escucha particular en este momento, porque tampoco le cabe la motosierra y la hidrolavadora sobre los sectores más desprotegidos, porque también ven que los sectores más concentrados siguen gozando de los privilegios de siempre. Tratando de conocerte un poquito más, Nati, ¿vos tenés experiencia en la función pública? Sí, fui coordinadora de gabinete de la Secretaría de Evaluación, Información e Investigación Educativa en el ex Ministerio de Educación Nacional. Allí fui coordinadora entre diciembre del 19 hasta octubre-noviembre del 2021. Perfecto, entonces además de militancia tenés experiencia en la función pública y eso es muy importante. Te quiero hacer una última preguntita y esto ya es más ámbito nacional, si se quiere. ¿Esto de ficha limpia que se dio en el Congreso afecta en algo a la fuerza política que ustedes representan? ¿Positivo, negativo, neutro? ¿Cómo crees que actúa eso? Mira, yo creo que quien está preocupada por eso es Silvia Lospenato, candidata macrista y autora de uno de los proyectos, ¿no? Nosotros estamos a favor de que la justicia no marque la política, que no se judicialice la política y fundamentalmente en este caso que no se proscriba a una líder popular como es Cristina Fernández. Entonces, la verdad que es una discusión que está también en clave nacional, como bien vos decías. Yo creo que lo que pasó ayer es un freno a otro intento
autoritario en el medio de un Congreso que necesita sentar en el banquillo a Cunio Libarona, al ministro Caputo, a Karina Milei, y ninguno da explicaciones, ¿no? Entonces me parece que hay un doble mensaje permanentemente de parte del PRO y de parte de La Libertad Avanza respecto de qué hacer con la oposición. Me parece que la judicialización de la política es cuando ellos no pueden, cuando pierden la hegemonía, cuando consideran que están flojos de papeles también, ¿no? Entonces, bueno, lo que pasó ayer es un freno a ese intento de proscribir a una líder nacional, de judicializar la política, y creo que, bueno, que el PRO perdió algo que le permitía conectar con un sector del electorado que es un núcleo duro, y que encima ahora, digo, yo le escuchaba a Silvia Lospenato decir que confiaba en Milei y que ahora estaba, no sé si dijo desahuciada o defraudada. Bueno, ese video de ella es el ejemplo de que están discutiendo por la continuidad de un modelo y dirimiéndose entre ellos quién se queda con ese electorado. Y en esa discusión nosotros no entramos. Digo, que se preocupen por esos proyectos que solo defienden algunos, mientras que nosotros y nosotras estamos a favor de la democracia, a favor de la libertad de expresión y de participación, y en este caso disputando que esa legislatura de la ciudad esté preocupada en los problemas locales, en los problemas de la ciudadanía, no en otra cosa. Anoche algunos analistas decían que la gran perdedora del proyecto de ficha limpia justamente era Lospenato, por eso te hice la pregunta. Sí, la verdad que es evidente que ella era una de las autoras y que claramente no, algo pasó en la casta que ayer generó eso. Pero bueno, es un problema de ellos. Nosotros nunca hubiésemos apoyado un proyecto semejante. Y bueno, creo que vamos cerrando esta entrevista felices de tener una compañera joven, solidaria, de candidata allí, describiendo un paisaje que no es tan distinto a Córdoba, ¿no? Y bueno, y también estamos expectantes de lo que pueda suceder allí, que bueno, es uno de los territorios más ricos del país y que también hace un poco de reflejo de lo que pasa en la economía, en la política y también en los principios, valores y doctrinas del cooperativismo, que es nuestro principal fuerte desde el Partido Solidario. Natalia. Estamos entusiasmados, estamos muy entusiasmados con el resultado que ustedes puedan obtener allí en Cava, porque realmente sería excepcional que en un distrito que hace mucho tiempo que no podemos triunfar, que desde allí se provea un triunfo, una alegría a este espacio nacional y popular. Quiero aprovechar, Nati, para enviarte el saludo del compañero Pablo Tisera, que está aquí en el piso, que te agradece enormemente este reportaje que gentilmente nos ha cedido. No, por favor, para mí decir que es un orgullo ser una candidata del Partido Solidario, que me da mucha emoción que nuestro partido esté creciendo en todos los distritos y tener compañeras y compañeros como ustedes en la República de Córdoba es también es también una tranquilidad. Así que bueno, espero que en otro momento nos cruce un Fernet de por medio, porque yo acá no estoy ni con agua, así que esperamos ese encuentro. Y gracias por pensar que tenía algo para aportar en esta conversación, que en definitiva es la conversación de la vida nuestra, ¿no? De la política. Muy bien, será hasta la próxima, Nati, y no va a faltar ese Fernet. Muchas gracias, compás. Muchísimas gracias, un enorme abrazo. Aportaste muchísimo. Bueno, muchas gracias.